Voces, voces, Voces. voces, 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 En. en diálogos, 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 Diálogos. diálogos, diálogos. Voces en Diálogos, un espacio de la Cátedra Abierta Intercultural para reflexionar sobre la interculturalidad hoy. Como cada año, venimos de haber vivido un encuentro con docentes, estudiantes, educadores, comunicadores audiovisuales en la Universidad de Luján, que ha sido el encuentro de voces y experiencias desde y hacia la interculturalidad, que cada año realizamos entre los meses de octubre y noviembre, esta vez, como el año pasado, en modalidad virtual. De todas aquellas experiencias, que fueron 28 experiencias de distintos lugares del país, de México, Chile, nos costó mucho, pero elegimos 2 de ellas para compartir con ustedes en este encuentro. En la totalidad de esas experiencias, datos y demás, la van a poder encontrar en el Facebook de la Cátedra Abierta Intercultural, así como en el sitio intercultural.unlu.edu.ar. Allí van a encontrar mucho más de lo que hoy vamos a compartir con ustedes. Así es, y abrimos con una canción que utilizó María Soledad Morales para cerrar la presentación de su experiencia en el encuentro. María Soledad es docente de música en la ciudad de Salta, y ella recopiló y enseña a sus alumnos de escuela primaria expresiones culturales del pueblo Aba guaraní del norte de Salta. La escuchamos. Yayayeroy, tumpatalpe, oye mi amiri, ñanderaure. Yayayeroy, tumpatalpe, oye musambiay, ñanderaure. Como decíamos hace un ratito, elegimos para compartir con ustedes algunas de las experiencias que se presentaron en el 10º encuentro de voces y experiencias desde y hacia la interculturalidad. Y en este caso se trata de una que trajeron, que compartieron docentes del Instituto de Formación Docente de Cuyamen, una comuna rural ubicada al noroeste de la provincia de Chubut. Y también vamos a compartir otra de integrantes de un colectivo quichua santiagueño del partido de Moreno de la provincia de Buenos Aires. Estas 2 experiencias ponen el foco en la memoria histórica de los mayores, y en ámbitos socioculturales y territoriales muy diferentes que nos acercaron, nos permitieron conocer y problematizar nuestra historia y nuestro presente desde una perspectiva intercultural crítica. Les invitamos a escuchar las voces de Aymara Varés y Fabiana Nahuelquir de Cuyamen. Bueno, mi nombre es Aymara, soy docente, en este caso del nivel terciario, también del nivel medio, y nos encontramos con Fabi, que también es docente. En esta experiencia del instituto yo acompañé una experiencia de exposición de un trabajo que Fabi arrancó con los estudiantes de allí del instituto. Un poco la idea, así para resumir, era contarles que este instituto, que está en un lugar que para nosotras es eso, como nada, especial o importante, porque reúne, digamos, estratégico, porque reúne a jóvenes que vienen, digamos, tanto de Cusamen como de Ñorquinco. Son 2 poblaciones que se generan a partir de lo que, digamos, es la creación de reservas o colonias, digamos, luego de lo que fue la campaña de militarización que expropió, digamos, la tierra de los pueblos originarios, al pueblo mapuche tehuelche, digamos, en esta zona. Se crean, digamos, estos pueblos, y a partir de eso se crean las localidades.
Y estos estudiantes, estas estudiantes, tienen hoy un lugar, digamos, en donde seguir problematizándose, formándose, y donde se convierten también justamente en formadores. Entonces nos parecía bueno, que hay una responsabilidad por parte de esta casa de estudios, digamos, justamente esto, ¿no? En función de poder problematizar el pasado y poder tener a seres responsables, ¿no? En donde vivimos y en donde convivimos. Y un poco, ya lo vamos a mencionar capaz que un poquito más adelante, pero una de las cosas que nosotras encontramos como tensión, digamos, es que la interculturalidad se vuelve de alguna manera un horizonte de partida para pensar ciertas cuestiones, pero también es tensión y es problematización, y muchas veces es invisibilización y abandono, ¿no? Por parte de lo que son justamente las instituciones que deberían dar lugar a experiencias como las que tuvimos. La experiencia, la verdad que nos ha hecho reflexionar mucho sobre cómo es que la interculturalidad es un proyecto situado y vivido, pero que siempre supone tensiones. Y Mará dice en su testimonio, cuando cuenta su experiencia educativa, la interculturalidad se vuelve un horizonte de partida para pensar ciertas cuestiones, pero también es conflicto y es problematización, invisibilización, pero también es abandono por parte de las instituciones que deberían dar lugar a experiencias como estas, están docentes como en este caso nos están acercando. Instituciones que albergan esta memoria, pero que no dan cuentas de ella, ni tampoco apoyan suficientemente a esas búsquedas. Nos quedan interrogantes para saber un poco más cómo estas docentes, jóvenes docentes, han hecho y cómo seguirán adelante con estas experiencias de investigar en sus propias memorias sociales, históricas y educativas. Dale, brevemente, Marimar, ya lo saludé a todos. La experiencia de trabajo que nosotros presentamos se inició en la Cátedra de Historia de la Educación en distintos profesorados, porque la materia está en distintos profesorados del instituto, y a partir de poder hacer una enseñanza de la historia de la educación y aprendizajes contextualizados y significativos para los estudiantes, venía yo trabajando con la comunidad Huerta del Río, que es una de las comunidades que está en lo que hoy se conoce como Cusamen, y que es una de las 13, 14 comunidades que tiene el departamento. Venía trabajando con la comunidad Huerta del Río respecto de su intención de tener un proyecto educativo propio, también que diera respuestas al derecho a tener una educación intercultural. En ese contexto, acompañando ese proyecto, lo que hicimos con la comunidad fue comenzar a trabajar las historias, las memorias, las experiencias vividas en sus trayectorias educativas, y ahí tempranamente, en mi proceso de caminar junto a la comunidad, que retroalimentó mi manera de entender la historia de la educación en la zona, aparecieron las memorias de su estadía en las escuelas con internado, que fue una política estatal implementada por el Ministerio de Educación de la Nación para regiones como Patagonia, que nucleaba a los estudiantes en casas, escuelas, lugares donde los chicos quedaban, y eran separados de la familia la mayor parte del año, y empezaron a compartir cuáles habían sido, digamos, los efectos de haber transitado una escolarización de esa naturaleza. Fue ahí que empezaron a aparecer estas memorias dolorosas, tristes, de desarraigo, de desprendimiento de la familia, de prohibición de hablar la lengua dentro de la escuela, y después de haber transitado por el sistema educativo normal, que ustedes ya lo dijeron, digamos, ¿no? Para no redundar en los procesos de homogeneización, volvían a las comunidades rechazando sus propios orígenes en algunos casos. Con esta inquietud, cuando llegué a trabajar al instituto,
quise compartir con los chicos las experiencias de la comunidad como una instancia más para reflexionar como docentes que van a ir en un futuro y que van a interactuar con actores de esa comunidad y de otras en la zona, y poner bajo reflexión lo que había sido el efecto de las políticas educativas para repensar su rol dentro de las instituciones que en muchas ocasiones siguen anidando prácticas de la institución, del aislamiento, del disciplinamiento que se ejercía en estos internados. Han quedado muchos resabios y no tantos, porque con las situaciones que hay de recuperación territorial, todo el tiempo emergen en la sociedad y en el contexto donde nosotros damos clase, estos estereotipos, estos violentamientos, estos discursos del odio respecto de los pueblos originarios. Escuchábamos recién a las compañeras del Instituto de Formación Docente de Cuyamen, que nos acercaban esta experiencia tan interesante. Y una de las cuestiones que ponen en el centro es justamente la importancia de caminar junto a la comunidad en los procesos de reconstrucción de las memorias históricas, como mencionábamos hace un rato, como hemos trabajado en otros programas también. Un desafío enorme, ¿no, Lila?, que se le plantea a los espacios educativos, pero también a las organizaciones de todo tipo y en distintos contextos. En este caso, como nos contaba Fabiana, ese caminar junto a la comunidad fue condición para que aparecieran las memorias de algunos miembros de la comunidad, incluso de los propios estudiantes del instituto. Sobre todo acerca de cómo fue su estadía en las escuelas con internado, y también para que emergieran sus reflexiones acerca de los efectos de las consecuencias de haber pasado por una educación de ese tipo tan propia de esa zona de nuestro país hace un tiempo ya, no en el presente. Claro. Contamos que se trata de instituciones educativas donde se ejercían prácticas de prohibición de hablar sus lenguas, como contaban las compañeras, y de aislamiento que en algunos casos persisten hasta la actualidad, no ya en las escuelas de internado, pero sí en otras instituciones educativas, ¿no? Como huellas que perduran, que resisten al paso del tiempo. Y qué interesante, ¿no?, la forma en que esto les permitió resignificar su propio recorrido por las instituciones educativas, porque ellas justamente trabajan con quienes van a ser maestros, maestras, docentes. Escuchamos a Fabiana entonces, que nos cuenta algo más sobre esta experiencia tan interesante. Bueno, cuando llegué al instituto y trabajamos estos temas, se resignificó el proyecto porque muchos de los estudiantes que hoy eligen hacer la carrera del profesorado también tuvieron su proceso de escolarización primaria dentro de los institutos. Y ahí es que aparecen los videos que nosotras mandamos, donde ellos, lo que yo intenté hacer inicialmente, porque después el proyecto tomó otras derivas que ahí no las puede contar, inicialmente, entonces era poder resignificar sus propias biografías desde su proceso de formación para pensar qué tipo de formadores y desde qué sensibilidades salir de la institución anexo al Maitén para volver a sus lugares, habiendo sido resultado de un proceso de escolarización de tanta violencia sobre sus propias subjetividades. Entonces, ese fue un poco el camino y el recorrido de esta propuesta inicialmente. Empezar a pensarse a uno mismo y a partir de ahí la formación a futuro, empezar a reconocer que es lo que esas instituciones habían dejado en el pueblo, estaban todavía presentes en nuestras corporalidades, en nuestras memorias, pero también en nuestros actos, sutilmente en el manejo que tienen las instituciones, no solo las educativas, sino las municipales, las de salud, etcétera. Hay algo ahí que queda de ese autoritarismo, de los procesos de discriminación y violentamiento de las personas por su origen y pertenencia, que quedan o subyacen en las interacciones, ¿no?, con las personas. Entonces ahí empezó un proceso de reflexión sobre las lógicas institucionales, las que todavía tenemos y nos queda muchísimo por hacer y transformar, y después derivó en esto de qué docentes queremos ser en relación a
¿Cómo hacemos entonces para revertir estas epistemologías que vienen de la modernidad, que han sido colonizadoras sobre nuestros propios conocimientos e historias indígenas, ¿no? El proceso de trabajo y de reflexión tuvo esas derivas. Aima, si querés seguir. Sí, en este proceso de ellos de contarse, digamos, Vuelta del Río, voy a responder a la pregunta que surge acá, que dice, ¿es en la zona de Vuelta del Río donde el territorio está hoy militarizado? ¿Creen que se entronca con la memoria histórica que subyace? Algunas cositas muy breves, porque podríamos charlar como otras 2 horas sobre esto, pero sí, o sea, Vuelta del Río es la comunidad que está muy cercana a lo que es la Pullof en Resistencia, es una comunidad vecina a la Pullof en Resistencia departamento Cusamen, que es más conocida hoy por ser el lugar en donde desapareció Santiago Maldonado y después apareció posteriormente su cuerpo. Y ahora a poquitos kilómetros también, ya no tan cerca de la comunidad de Vuelta del Río, porque es como más cerca de lo que sería el norte, el noroeste, es hoy la Lofkenkentreu, que también estamos a 30 kilómetros aproximadamente, la localidad del Maitén de esta Lof, que es la que se está dando el proceso de recuperación en este momento, que está siendo cercada por indicación, ¿no?, de la jueza, de la fiscal, de la jefa de fiscales, en función de no dejar que se acerquen alimentos y abrigos a quienes están hoy ¿no?, recuperando allí en la zona de la Cuesta del Ternero. Un poco como para contar así mi experiencia, acompañando la experiencia de Fabi con el grupo de estudiantes, lo que pudimos observar también es que estos estudiantes, cuando transcurren o llegan a una instancia de formación docente de un nivel superior, de educación superior, muchas veces tienen la autoestima muy baja, hablan muy poco, siguen, ¿no?, como el texto, digamos, académico, digamos, desde una externidad, como una voz autorizada que no se puede cuestionar. Entonces, como el trabajo me parece que también de reconocimiento de las violencias sobre sus propias trayectorias educativas sirvió para fortalecerlos. Bueno, en las fotos de los videos los vemos, ¿no?, hablando, contando sus experiencias, incluso llorando, ¿no? O sea, digo, como transcurriendo una experiencia que los fortaleció completamente y que los llevó a un lugar, digamos, de protagonismo, digamos, de su propia historia, de transformación también para las trayectorias de otros. Como comenta Aymara, otros pasajes de la experiencia, la zona en que está ubicada la comunidad es cercana a territorios donde están sucediendo hechos muy graves. Recordemos que es la recuperación de la comunidad mapuche en Cuyamen y la desaparición de Santiago Maldonado en el 2017. Esa forma sistemática de dominación de la que hablan y que se expresa de distintas formas llega hasta nuestros días, como bien decía Vero, y la importancia de generar espacios donde comenzar a visibilizar y reflexionar sobre estos procesos, especialmente en espacios de formación de docentes, de formación de formadores. Pero en el encuentro de voces, en el 10º, también participaron integrantes, docentes, educadores, con experiencias que abordan la interculturalidad desde espacios que no son escuelas, aunque sí tienen mucho que ver con el compartir saberes, vivencias, experiencias, modos de ser y de pensar la realidad. Trabajar sobre la memoria, sobre el respeto a los mayores. Cuando hablamos de mayores no nos referimos a ancianos precisamente. Hay mucha gente que consideramos mayores por su sabiduría, pueden llegar a ser jóvenes pero ser muy sabios. Entonces esos son los mayores. Las personas de más edad, por supuesto, conservan mucho más vocabulario, más puro, más intacto, y los consideramos como nuestra propia biblioteca viviente, diríamos, porque siempre recurrimos a ellos en busca de vocabulario, de palabras y de cosas que la modernidad hace que se pierdan, lamentablemente. Rescatamos, todas esas cosas. No solo enseñamos o tratamos de transmitir
el idioma quichua, sino la cosmovisión quichua santiagueña, con la convicción que el idioma solo o aislado de la cosmovisión de un pueblo son palabras vacías. O sea, necesariamente tenemos que entender cómo es el entorno donde se habla ese idioma para poder comprender en profundidad lo que se está diciendo y las palabras. Bueno, eso es un poco lo que venimos haciendo, ya les digo, desde hace muchos años. Empezamos a trabajar en Moreno, luego en Merlo, en Florencio Varela y en otros lugares hemos hecho actividades. Escuchábamos a las compañeras de este colectivo en el cual aprenden y enseñan quichua santiagueño, y vuelve a aparecer algo que también comentaban las compañeras de Cuyamen, que tiene que ver con la importancia de escuchar a los mayores. Y muy interesante la forma en que hablan y definen a estos mayores, ¿no? Muy emocionante también lo importante que son para poder hacer que esta lengua siga andando, siga siendo hablada, siga siendo aprendida, y como dicen ellos, son fuentes muy importantes de conocimiento, es a ellos a quienes recurren cuando no saben o no recuerdan alguna palabra. Lo que surge aquí también es una pregunta por cómo habrán enfrentado y habrán seguido adelante en este contexto de pandemia y aislamiento que estamos viviendo desde hace casi 2 años. Si les parece, les escuchamos a ver qué les pasó, cómo siguieron caminando en medio del aislamiento. Todos los años comenzamos con las reuniones y las clases en la segunda quincena de marzo. O sea que el 2020 nos sorprendió sin poder empezar nuestras clases presenciales, como a la mayoría, como al mundo entero. Así que luego de pasada la sorpresa y esa parálisis inicial que nos impactó a todos, tuvimos que reformular nuestras actividades, y teníamos 2 opciones. No hacer nada, porque estábamos acostumbrados al encuentro, a la palabra, al abrazo, al baile, al canto, a la música, o iniciar las actividades de otra manera. Teníamos hasta el año anterior como apoyo a las clases o a los encuentros presenciales un grupo de WhatsApp muy numeroso. Nuestros encuentros, no sé, suelen ser de 50, 60 personas más o menos. Y el grupo de WhatsApp era todas esas personas. Así que propusimos a ver si les interesaba, como también para nosotros era una experiencia inédita, retomar o comenzar las clases del año 2020, los encuentros del año 2020, a través de ese grupo de WhatsApp. Entonces, muchos nos preguntaron, ¿por qué WhatsApp? ¿Por qué no Zoom, que por ahí era más práctico? Bueno, nuestra población es bastante diversa, pero fundamentalmente es gente mayor, con poca habilidad tecnológica o con pocos medios tecnológicos. En cambio, el WhatsApp lo manejaban todos. Así que comenzamos a dar clases exactamente por WhatsApp. 2 horas de clase por WhatsApp, 60 personas, algo que resultó hermoso y muy, muy productivo y muy interesante, porque íbamos proponiendo actividades, lecturas, distintas cosas para hacer en esta clase, digamos, y luego, con el tiempo, esto se fue transformando en otra clase de propuesta y en otra clase de actividades. Por ejemplo, leímos cartas, hicimos traducciones, hicimos producciones de distinto tipo. Por ejemplo,
propusimos que investigaran distintos temas. Algunos investigaron sobre plantas medicinales del monte, otros sobre tejidos, todo el proceso del tejido, algunos sobre la vida en el monte. Cada uno fue eligiendo un tema que le era más sensible, a lo mejor, y lo fue desarrollando. Y de una manera totalmente libre, y la forma de presentación siempre era por WhatsApp. O sea que a la vuelta, en síntesis, esa fue nuestra experiencia maravillosa durante la pandemia. Logramos mantener unido el grupo, produciendo un montón de contenidos y de cosas hermosas que nos enriqueció a todos. O sea que para nosotros, en cierto sentido, lo estático de la pandemia nos resultó altamente positivo. Bueno, la dejo a Esther que cierre. Bien, bueno, eso todo lo que venía contando Mabel. Bueno, les cuento que yo soy quichua hablante, he nacido en el monte santiagueño, así que he sido una niña quichuista sin hablar castellano. Mi comunidad todavía hoy mantiene el idioma, o sea, en toda la provincia se mantiene el idioma. Así que, bueno, el trabajo en pandemia también fue esto, tratar de buscar, como decía la profesora, por todos los medios, a ver cómo hacíamos para seguir. Y bueno, hemos hecho encuentros con hermanos de distintas comunidades, y bueno, firmes en esto de tratar de visibilizar nuestra cultura y nuestra lengua, nuestro idioma. Y concluimos con las voces del pueblo querandí, que se encuentra en lucha por su reconocimiento como uno de los pueblos originarios que hoy están presentes y lo hicieron acá en el 10º encuentro. Vamos a escuchar voces de algunos de ellos. Engaro Yandé, Oteta Parí, Ocalarneno, Dajú, Nepen Nietriajú, Guaretetiam, Cajaj, Jalana, Inchala A, Inchala, Agasanut, Marretanle, Huelga, Caimar, Tijuimen, Suichu, Uvae, Indere, Babu, Yepian Sere Talau. Significa, tenemos, recordamos, hacemos, juntamos, miramos, queremos, damos, ganamos, buscamos la verdad, saludamos, nuestras manos en tu corazón, alegría hermana y hermano. Escuchamos hoy entonces, nos acompañaron en este recorrido, voces, compañeros, compañeras desde distintos lugares del país, compartieron aquello que hacen en el 10º encuentro de voces y experiencias desde Viaje a la Interculturalidad, organizado por la Cátedra Abierta Intercultural, la Universidad Nacional de Luján, espacio al cual pertenecemos. Y siempre nos quedan preguntas dando vueltas. Sí. En este caso hay algo bien interesante sobre la interculturalidad, no solo como espacios de encuentro, de reflexión, sino también de tensión, de conflicto. Algo que no siempre escuchamos, ¿no? Que no siempre está presente. Mucho se cree que la interculturalidad es apenas un encuentro, una relación asimétrica, y lejos de estar de eso. Implica instituciones, a grupos de personas sumamente desiguales, en muchos casos, personas y grupos que se sienten diferentes y superiores o inferiores a otros. Entonces, esto genera conflictos, fuertes conflictos. Y esto también se soslayó en algunas experiencias, o se dio cuenta, se comunicó de ellas, y por eso, bueno, también desde este espacio lo hacemos con mucho respeto. Y sabemos
que hablar de interculturalidad no es hablar de situaciones armónicas, sino es ir justamente por esos conflictos, desarmarlos, ver desde qué lugar, desde qué dimensión social, política, histórica, económica las vamos a poder comprender, abordar. También porque hay una dimensión transformativa, si se quiere, la interculturalidad, ¿no? De no aceptar la realidad tal como está dada, ¿no? Al menos desde donde nosotros, desde algunas de las pistas que tenemos nosotros para pensar esa interculturalidad. Entonces es inevitable que quien busca transformar lo que está dado también se encuentre conflictos, disputas, luchas por tratar de que eso sea de otra forma, por construirlo de otra forma. También les contamos que en el encuentro participaron educadores populares, educadores indígenas, comunicadores, diseñadores audiovisuales de diferentes espacios. Y eso lo hace mucho más interesante. Y como empezamos, nos vamos a despedir, ¿verdad, Vero? Sí, nos vamos a despedir con una canción en lengua vía guaraní, en la voz de Mercedes Dolzani, quien compartió una experiencia con niñas en una comunidad vía de la provincia de Misiones. Antes de escucharla, les recordamos que si les interesa saber un poquito más sobre este encuentro, pueden visitar nuestra página de Facebook de la Cátedra Abierta Intercultural y pueden entrar al sitio de la Universidad Nacional de Luján buscando con estos mismos datos de Cátedra Abierta Intercultural. Donde también van a encontrar estas canciones y todo lo que hemos compartido hoy. En este programa radial de la Cátedra Abierta Intercultural. ¿La escuchamos a Mercedes? Tres niñitas de la selva quieren irse a su casa. ¿Dónde van? Yo te llevo, te vivir. No podían por miedo del tigre caer a mi igual. Entonces estaban los granavitos Aruguay, Oputumbo, Purangueite. Los lobos ayudaron a la nena Aruguay, güero, mumeu, mamorupío, agua, ono, oveja, chivipe, los ligeros, para que el tigre magamela. Tres niñitas de la selva